Padre Santo, bendito eres, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por reunirnos a este puñado de tus hijos, Señor. No menospreciamos a nadie, Padre, ni tú menosprecias a nadie. Pero tú como Padre también sufres, Señor, por tus hijos. Por tu iglesia, Señor, sufriste por tu pueblo de Israel. Que tú lo dices en tu palabra, que eran necios, eran tercos. Seguimos en ese mismo papel, Padre. Pero como lo dice y lo dijo nuestro hermano Nehemías, ten misericordia de mí y de mis hermanos, Señor, porque hemos pecado contra ti, solamente contra ti, Señor. Que podamos descansar en tu gracia y en tu amor. Bendice a todos tus hijos, toda tu iglesia universal, Señor. En este momento que se está predicando tu palabra, que están proclamando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que eres tú. Gracias, Señor. Dirígenos con tu Santo Espíritu en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bien, les decía, Dios es tan maravilloso, tan hermoso. Él nos formó conforme a su imagen y semejanza. Y nos hizo tan complejos. ¿Sí saben lo que quiere decir la palabra complejos, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo nomás veo una cabecita que dice que sí. Complicados. Esa es la palabra. Complejos, complicados. ¿Pero qué creen? Que Él, así como nos hizo de complicados, nos dio también una guía para saber cómo manejarnos. Como cuando tú vas al súper, te compras un juguete a tu hijo. Pero como todos los padres de familia, yo llego del súper, llegaba cuando mis niños estaban pequeños, agarraba yo la guía y la aventaba. ¿Y qué comenzaba a hacer aquel padre sabio? Porque el hijo lo estaba apurando. Y ya quiero jugar, y ya armármelo, y ya ándale, y ya estaba duro y duro. Y ahí comenzaba yo. Pues hay veces que me llevaba todo el día y ya aventaba los trastos. No pude. Como siempre, la ayuda de Doña, más paciente. Allí iba la mujer, pero ella iba y recogía el instructivo y comenzaba. Mira, José Luis, ven, creo que este va aquí, este va acá, y comenzaba de nuevo. Pues Dios es así. ¿Quieres preguntarle cómo estás hecho? Pregúntale al inventor y el inventor te va a decir: aquí está tu guía, pero no le entiendo. Sé diligente y la vas a entender. Bueno, ese es el punto. Y lo que yo quiero manejar es que el Señor nos dio 5 elementos a todo nuestro cuerpo. Yo lo estudié en tercer año de primaria, en ciencias naturales en aquel año. No sé ahora cómo se llama esa materia, Meche. Ni idea tienes, ¿verdad? Era estudiar el cuerpo humano, la naturaleza, ¿sí? Que ahora creo le dicen zoología o no sé qué. Pero eran ciencias naturales. Y nos dio 5 elementos: el gusto, el tacto, el oído, la vista y el olfato. Y a través de esto estuve pensando y reaccionando. Y creo que muchos de ustedes, como yo, nos ha fallado alguna vez uno de esos 5 elementos. ¿O no? Cuando te da gripa,
no sabes ni lo que te estás comiendo. Dicen, ay, no le encuentro sabor. Todo me sabe a aquellos años, yo decía cuando era niño, mamá, todo me sabe a penicilina, porque todo se arreglaba con penicilina. Hace, en mi juventud, como a los 30 años, me gustó mucho la natación, de hecho el clavadismo, y una ocasión, nos fuimos de vacaciones, fuimos a no vacaciones, a un paseo. Me subí a un trampolín y me eché un clavado y caí mal. Y el agua me golpeó del lado derecho, el oído. Yo creí que me había entrado agua, pero fue un dolor muy fuerte. Y desde ahí para acá perdí como el 30% de la audición de este lado. Por eso les digo, ¿cuántos de nosotros, lo que es no tener conciencia de lo que le pasa a otros? Yo veía a uno de mis hijos que usa lentes, leía y todo, y un día me dijo, pa, voy a cambiarme de lentes porque estos ya no me sirven. Ah, de acuerdo. Creo a la semana se los cambió. Estaba en la casa y estaba bien contento, casi brincaba. No, es que ahora vieras cómo veo, pa, es que no, de veras, hasta la cabeza me duele de que veo bien. Entonces lo salí a despedir. Ese hijo vive como de aquí a la subida. Y siempre me quedo ahí parado hasta que lo veo que se mete a su casa. Y ya el otro día, bien contento, me saluda. Ahora sí te vi. Ahora sí te vi cuando te metiste. Digo, oye, pero si siempre traes lentes. Yo doy por sentado que me ves. No, no es cierto. Yo no te veía, pero ahora sí te veo. Y allí es donde estuve yo recordando todo eso. Cuando perdemos la vista, cuando perdemos el oído, nosotros los viejos, cuando nos comienzan a doler los pies, que caminamos con dificultad, que vemos a los jóvenes que corren, brincan, saltan, hay muchos que ya no se pueden mover. Es duro, es triste, pero más que nada la vista, cuando pierdes la vista. ¿Se imaginan un ser humano que desde que nació es ciego? ¿Cómo ha vivido su vida? Le dicen que el color, que su recámara es azul, de color azul, que tiene una colcha azul perla encima de su cama. ¿De qué le están hablando? Si él nunca ha visto. ¿Se imaginan a esas personas? Estuve yo pensando todo eso. ¿Por qué precisamente no viene el avivamiento en el corazón del Hijo de Dios? No en la iglesia, porque quiero decirles que el avivamiento principia en ti, en tu corazón, y este puñado de hijos de Dios es como un anafre. ¿Conocen los anafres? Yo creo que sí, ¿verdad? Los braceros, no los que se van a los Estados Unidos, ¿sí? Los anafres. Yo me he comido una tortilla caliente en un anafre y no sabe igual que comérmela caliente de la estufa. No sé a qué se debe, pero sabe diferente. Pero me sabe diferente. Pues fíjense bien que esos carbones que están en ese anafre, fíjense el sabor que le da tan especial a la comida, a un guisado, a una tortilla recalentada. Pues es una similitud a lo que son los hijos de Dios. Nosotros somos esos carboncitos ahí en ese anafre. Eso es lo que ustedes, mis hermanos que nos ven, se están perdiendo. A lo mejor aquí hay unos bosteciando, otros están cabeceando, otros están... y no me ve el predicador, y no me está viendo el pastor. Sí los vemos, pero sabemos que somos humanos. Y a lo mejor para que se despierte el hermano, hasta alzamos la voz. Ay, caray. Pero esos carboncitos están unidos. Están
transmitiéndose ese calor. Ahora, saca a un carbón de ahí y ponlo en el suelo. ¿Qué pasa? Se apaga. No oigo. Se apaga. Se apaga, se enfría. Eso es lo que nos pasa a los hijos del Señor. Eso es por lo que no viene ese avivamiento. Porque ¿sabes qué? Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. A colación, que me disculpe nuestro pastor que haya retomado como introducción lo de hace 8 días. Pero hay veces que estudiamos la Biblia y nosotros mismos nos decimos, yo me lo preguntaba, bueno, ¿por qué estudio tanto y por qué hay tan pocos cambios en mi vida? ¿Por qué conozco las escrituras y las recito y las tengo memorizadas, pero mi vida no camina? ¿Saben por qué? Vamos a estar viendo pasajes de Lucas y de Hebreos, pero vamos primero al libro de Hebreos y nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa con cada uno de nosotros. Sin darnos cuenta, nos sucede. Hebreos 12. Y vean lo que dice el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos. ¿De cuáles testigos está hablando? De los anteriores, de todos aquellos que murieron en la fe, de Moisés, de David, de todo el capítulo 11, que vienen siendo aquellos victoriosos en la fe. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, despojémonos de todo peso de pecado y pongamos los ojos ¿en quién? En Jesús. Por eso, precisamente, no caminamos. Con todo lo que conocemos, con todo lo que hemos oído, con todo lo que hemos memorizado. No sé, este templo, según la cronología que me han dado, tiene 15 años. Yo doy por sentado que el más jovencito cristiano tiene arriba de 1 año de congregarse aquí. ¿Por qué está así el templo? Porque nos conformamos, porque nos gusta nuestro confort. Quiero decirles, hermanos, sí es cierto, aquí arriba hace frío y muchos pensaremos por eso. Me ha pasado por mi cabeza, ¿qué voy a hacer ahora que venga el invierno? Yo soy muy delicado de la garganta y me pongo muy malo de la garganta. Pero entonces me aplico esto. Señor, deja que no baje mis ojos de ti. Hace rato en los testimonios lo oíamos. Dios es poderoso. Confiemos en Él. ¿De dientes para afuera o de dientes para adentro? Por ahí dicen que la lengua no tiene hueso, ¿verdad? Mira, he aprendido que cuando yo suelto una diatribia, una palabra, es como si yo te disparara una bala. Ya no la puedo detener una vez que tú disparas una pistola, ya no puedes detener la bala. ¿O sí la podrías detener? Dice Santiago que así es nuestra lengua. Cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que prometemos. Y muchas veces, al no poner los ojos en Jesús,
el autor y consumador de tu fe y de la mía, porque no es tu fe no te tiene aquí. Esa fe es un don de Dios, es como esa gracia de la que acabamos de cantar, de alabar al Señor. Pero ¿sabes qué el Señor te dice? Sí, yo te doy la fe, pero tú ejercítala, hazla robusta, hazla fuerte. Tú tienes, así como tú tienes que ejercitar tu cuerpo. Me decía ayer uno de mis hijos, ¿te ves cansado, pa? Le digo, sí, pero no hice nada, me canso de no hacer nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no sentir ese cansancio? Mínimo salirme a caminar, ejercitar mi cuerpo para que siga mi sistema locomotor accionando. Así es tu fe, hermano. Así es tu fe. Tienes que ejercitarla. ¿Pero cómo? Poniendo los ojos en Jesús. Por eso es que te sales del anafre. Hay veces que tú estás aquí, pero tu corazón está en la olla de frijoles en tu casa. Está en que mañana van a entrar los niños a la escuela. ¿Qué voy a hacer para conseguir los útiles escolares? Para conseguir la colegiatura. Pues no que Dios es proveedor. No que Dios es maravilloso. ¿No hiciste tu parte? ¿Cuál es tu parte? Trabajar, esforzarte, y lo demás lo hace Él. De veras que el Señor me habló muy duro esta semana, duro pero a la vez hermoso. Que si yo les hablara toda la semana de lo que Él me estuvo mostrando, nos la pasamos aquí hasta mañana como Pablo. Yo creo que ponen hasta colchonitas para que no se me caigan de, pues no está el tercer piso aquí. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo único que te pide el Señor, abre las manos, suelta lo que tienes agarrado y yo haré. Y casi le dije como Pedro, le reclamé igual. Señor, todo lo dejé y te seguí. ¿Qué recompensa tengo? Ya no tengo hogar, ya no tengo familia, ya no tengo nada. Y vi este pasaje. Pon los ojos en mí, hijo. Yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te cuido. Yo soy el que está a tu derecha, que está a tu izquierda. Y de ahí me llevó un poquito más atrás, en esa gran nube de testigos. Fíjense, vamos al 11, que está atrásito. Capítulo 11. Si Él es el autor y consumador de mi fe, ¿qué es lo que dice capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Otras versiones dice, Él te va a recompensar, Él te va a amparar, Él te va a premiar. Y lo podemos ver a través de varios personajes bíblicos, pero más que nada, así como estuve yo sentado ahí hace algunos momentos y estuve recordando, me pregunta mi chaparrito, ¿qué tienes, pa? ¿Por qué estás tan pensativo? Porque estaba viendo lo rico que yo era, en el tesoro más hermoso en el que Él me había puesto, con mis hermanos. Y no tenía palabras para agradecérselo. Y no todos. Por ahí dice la canción de un tal Coco Sánchez, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Así soy, me decía mi pastor hace rato que veníamos bromeando.
Venían platicando y también les canté una canción y me dice, vamos a cantar una alabanza, hermano, porque esa se nos va a pegar, la que acabas de cantar. Pero sí, realmente así es, hermanos. Él me ha puesto en un arca maravillosa de todos sus tesoros. Y no tengo palabras para agradecérselo a Él y darme el privilegio de hablarles de Él. Pero lo que Él hace en mí, hace en ustedes. Lo he visto, lo he oído. Él es galardonador. Él te da ese premio maravilloso porque le buscas. Uno de ellos, vamos a ver, nada más, ¿qué fue lo que hizo? Y no se conformaron con eso, No se conformaron nada más con verlo. Fíjense una cosa. Hemos pasado los últimos 8 meses con uno y casi 3 meses con otro. Y hemos hablado de lo que Dios, los propósitos que tiene Dios para tu vida y para la mía. Y seguiremos estudiándolo, y seguiremos estudiando, tener estudios bíblicos, primero Dios, y el Señor nos presta vida y salud. Y ya hemos visto muchos ejemplos de lo que el Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra como ser humano, hizo. Y siempre Él decía, ¿por qué ejemplo os he dado? Fue un hombre sin mancha, como hombre. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre sin pecado. Fue un hombre lleno de misericordia. Fue un hombre lleno de amor. Fue un hombre lleno de paciencia. Un excelente hermano. Un maravilloso hijo. Y por excelencia, el sacrificio más hermoso. Fíjense lo que pasó. Vamos a Lucas 2. Cuando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, coloquialmente, tradicionalmente, como se dice, el niño Dios, dice el capítulo 2, versículo 7. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿En dónde nació ese ser tan maravilloso? Yo creo que ustedes han tenido aquí, les dicen potreros, me parece, ¿no? Donde tienen vacas, donde tienen caballos, hay en un corral. ¿A qué huele ese potrero? ¿Huele agradable? Imagínense dónde estaba ese Dios. Había burros, chivos, vacas. ¿Cómo olía ese pesebre? Ahí nació. Pero fíjense lo que dice el 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, esto os servirá de señal, y hallaréis al niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, fíjense lo que pasó aquí. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto, como se les había dicho. Ellos no se conformaron con lo que los ángeles le dijeron. Ellos dijeron entre sí: vamos y veamos. ¿En quién pusieron los ojos? En Jesús. ¿Qué les dio Jesús? Ese niño pequeño, indefenso. Les dio su gloria. Se maravillaban. De eso es de lo que tú y yo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. De su gloria. Esa es nuestra herencia. Ellos que fueron testigos de primera mano. Un puñado de pastores. Un puñado de gente común. Él no se le reveló a los grandes reyes, a los grandes empresarios. Pero no bastó con eso. Posteriormente, en Mateo, dice que fueron 3 magos en busca de esa estrella, porque esa estrella le señalaba al Salvador del mundo. Así como aquellos hombres comunes, aquellos hombres humildes, fueron a ver, estos reyes también tuvieron el privilegio. Y no les bastó con ver el que puso la estrella en el cielo, y no la estrella, todas las estrellas del cielo. Este niño, este Jesús el Salvador, fue el que colgó todas esas estrellas que tú ves y que yo veo. Pusieron mis ojos en Jesús. Pero fíjate cómo Dios es tan maravilloso, que Él no maneja tu voluntad. Hubo otro rey muy poderoso, Herodes, que primero los reyes pasaron por el reinado de Herodes, y Herodes los interrogó. ¿Qué les dijo? Vayan, y cuando lo encuentren me avisan para ir yo también a adorarlo. ¿Fue? No tuvo ese privilegio. Tuvo el privilegio, sí lo tuvo, pero ¿cómo estaba su corazón de ese rey? Lleno de egoísmo, de maldad, de celos. Muchos de nosotros mismos, ¿por qué le buscamos? Dice el Señor Jesús cuando les dio de comer, no sé si a los, pero les dio de comer a 4 y a 5,000. Y dice que muchos le siguieron hasta la otra ribera del lago. Y les dice el Señor Jesús: ustedes me buscan porque les di de comer. Buscaban las bendiciones de Jesús, pero no a Jesús, el que bendice. Tú y yo que estamos aquí, sabes bien que tus oraciones no todas van a ser contestadas en sí. Hace rato lo oímos en los testimonios. Y sabes que el Hijo de Dios no camina por vista. ¿Por qué camina? Por fe. Entonces pongamos nuestros ojos en Jesús, el consumador de la fe, porque Él es galardonador a quienes le buscan. Otro hombre
que el Señor Jesús iba pasando y este hombre tenía sus oficinas ahí en la esquina de la zona rosa, ahí en la Ciudad de México, la más conocida, Londres. Esa calle de Londres es famosísima por esas oficinas. Él tenía ahí en Londres y Hamburgo, tenía su oficina este hombre, Leví, Mateo. ¿Y qué era lo único que hacía Mateo? A ver a quién le toca, pásele, cáigase con los impuestos. ¿Y qué cree? Que por esa oficina pasó ese hombre maravilloso y precioso. Y lo único que le dijo, lo volteó, me imagino que volteó, y lo vio sentado ahí en su oficina, recibiendo los impuestos. Y lo único que hizo nuestro Señor Jesús, una sola palabra le dijo: sígueme. ¿Dónde se convirtió ese hombre? En su trabajo dejó los montoncitos de monedas, los canastitos de monedas, los hizo a un lado, quitó su silla y le siguió. Y dice la palabra de Dios que fue a la casa de Mateo. Y Mateo le hizo una cena. Ya estoy haciendo lo que nuestro pastor hace, ¿verdad? Les estoy narrando toda la historia. ¿Por qué? Porque lo doy por sentado, ¿verdad? Que lo conocen, que lo saben. Pero para que no se me duerman, vamos a verlo. Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores se habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fíjense que a Jesús no le interesó verse metido a esa casa, a lo mejor de 2 pisos, que fue construida en base de pura estafa, de puros trueques chuecos. A él no le interesó eso. ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? ¿De qué había sido construido ese hogar, esa casa? Pero ¿saben qué fue lo que hizo este hombre? Lo invitó a su casa. ¿Tú invitarías a Jesús a tu casa? ¿Le permitirías ver todo lo que hay en tu casa? Este hombre se lo permitió. ¿Tú crees que Mateo no sabía cómo era su vida? ¿De qué manera se ganaba la vida? ¿Ustedes creen que él no sabía que Jesús lo sabía? Sí. Y ya vemos muchos que pensamos en viceversa. Pues yo no voy a entregarle mi vida a Jesús hasta que no limpie mi casa, hasta que acomode mi vida. Entonces le voy a decir: aquí está mi vida, Señor. No. Jesús lo que se gozó fue entrar a la casa de ese hombre, de ese pecador. Porque inclusive los fariseos, los conocedores de la ley, lo seguían. Y se dieron cuenta con quién estaba comiendo. Otras versiones lo dicen que había prostitutas, rameras. Una historia, un libro de historia de un pintor muy famoso
y que esa pintura está en Francia, donde este pintor hizo ese cuadro de Jesús en esa cena. Y me parece que en el siglo XVIII, XVII lo iba a justiciar la Inquisición por ese cuadro, porque está Jesús cenando, hay unos perros ahí flacos, unos borrachos a un lado tomando, unas prostitutas ofreciendo su trabajo, y los religiosos acusaron a ese pintor de blasfemo y le exigieron que le cambiara el título a ese cuadro. No me acuerdo el nombre de este pintor, muy famoso, y él dijo que no lo iba a quitar, porque estaba de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Pero entonces en aquellos años, pues no había el acceso a este libro. Fíjense qué privilegio tenemos. ¿En qué país vivimos? Que a pesar de todas las circunstancias que estamos pasando, miren dónde estamos y de quién estamos hablando. Fíjense qué bendiciones tan maravillosas. Hubiéramos vivido en aquellos tiempos que torturaban a los cristianos porque les decían brujos, los quemaban. La Inquisición, los religiosos. Pues véanlo así, fíjense. Vemos otro ejemplo más. ¿Quién puso los ojos en Jesús? Otro muy parecido, vamos a Lucas. Dicen por ahí, este era peor que el primero. Porque, fíjense bien, Lucas 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, a un sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Este hombre chaparrito, dice el versículo 2, un varón llamado Zaqueo, que era el jefe, posiblemente de Mateo, de esos cobradores. Él era el jefe de todos esos cobradores. Imagínense un hombre con un traje de 3 piezas, con zapatos de horma italiana, de charol, corriendo entre la multitud. ¿Qué no lo conocía la gente a este hombre? Él pudo ver agarrado a codazos y verse metido entre la multitud, ¿no? Y al verlo lo hubieran dejado pasar. Pero ¿saben qué? A este hombre no le importó su jerarquía, no le importó su vestimenta, no le importó su persona. Él oyó y ya sabía quién era Jesús, pero no le bastó con oír y saber. Corrió entre la multitud, y como era chaparrito, pues la multitud no le permitía ver cuando el Señor Jesús iba caminando con sus discípulos. Fíjense qué maravilloso. Versículo 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, ya Zaqueo, ya estaba trepado en la rama, ya estaba observando, ya había puesto los ojos en Jesús. ¿Nunca has sentido cuando alguien los está viendo? ¿No sienten? Dicen, ay, tienen la mirada pesada. El Señor Jesús sintió que lo veía y él volteó y lo vio. Y fíjense con qué familiaridad le habla. Le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa
y le recibió gozoso. Feliz el hombre. Decía por ahí un hermano muy amado, se llama Ricardo. Feliz el hombre. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, le dijo al Señor: imagínense ese hombre chaparrito, un Jesús de 1,75, 1,80. Si era chaparrito, pues el chaparrito me diría 1,40, y viéndolo a los ojos: Señor, si algo he robado, si en algo he defraudado a alguien, voy a darlo. Cuatro veces lo que les había quitado, no lo doble. Y si aún los he defraudado más, les daré la mitad de lo que tengo. ¿De dónde vino esa convicción de este hombre de ver a ese Jesús maravilloso? Abrió sus manos: nada es mío, Señor, todo te pertenece a ti. De lo que es capaz el amor de Jesús en la vida de uno de sus hijos, de dejar todo. Pero si tú lo haces a tus fuerzas, vas a caer en el error de Zafira y de su esposo. Nunca vas a poder engañar a Jesús, a nuestro Padre Celestial, porque Él no mira lo que dices, Él mira tu corazón. Y fue lo que este hombre le ofreció a Jesús, su corazón. Por eso él estaba gozoso. ¿Y tenía que toda la multitud estar gozosa? No. Por eso ese despertamiento viene personal. No hay necesidad de que brinques, saltes, porque el otro lo está haciendo. Eso es un gozo interno. No sé si tú has llorado de agradecimiento, pero yo ya no sé lo que es llorar por la tristeza que causa el mundo. Yo sé llorar por la gracia recibida de Él, y lo hago con mucho gusto. Lo hago con un corazón agradecido, como lo debes de hacer tú. Ese es el despertamiento espiritual que Él quiere. Y no quiere, perdónenme, no quiere un puñado de religiosos. Él se vale de un corazón constrito y humillado. Eso es lo que estos hombres se entregaron. Y aún vamos más allá. Con ese pequeño niño, vamos a verlo al principio de Lucas. Cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Recuerden que el Señor Jesús nació bajo la ley, No se dejen, ya se los he dicho a mis hermanos, los que están tomando los cursos bíblicos, que muchos piensan que el Nuevo Testamento es de los Evangelios en adelante, y no es así. El Nuevo Testamento comienza desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque aquí el Señor Jesús está cumpliendo la ley. Aquí lo está mencionando. Dice versículo 24: y para ofrecer conforme a lo que se dice a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
al Cristo, al Mesías. Esa es la palabra ungido. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. O sea, a ver, jóvenes, ¿qué traen ustedes en esa frazada? En esos pañales, ¿qué traen? Este hombre, ya grande, ya anciano, y que le había revelado el Señor que no iba a morir hasta que no viera al ungido del Señor, al Mesías, al Cristo resucitado. Y se acerca a esta pareja y le dice, y movido por el Espíritu, versículo 27, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús se lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos. ¿En dónde puso sus ojos? En ese bebé, en ese niño. Dice ahora, Señor, estoy listo, aquí estoy. He tenido el privilegio de ser galardonador, porque lo esperé y fijé mi corazón, fijé mis ojos espirituales en este momento. No le tuvo miedo a la muerte, para él fue un gozo. Ardía su corazón de alegría, de agradecimiento. Pero te das cuenta lo que necesitas hacer para que tu corazón arda, para que tengas y nunca se apague. Se los dije a mis hermanos en el estudio. Recuerden que en esa cruz, a los pies de esa cruz, está tu perdón y el mío. Y eso va a hacer que tu corazón arda. Eso te va a recordar el precio que tú pagaste por esa gracia, por ese perdón. ¿Cuál precio? Ser pecador. Ser del pasado fui, que ya no soy, que ya no lo practico, que caigo, sí, pero ya no es con premeditación, alevosía y ventaja. ¿O si lo haces? ¿Lo haces con premeditación, alevosía y ventaja? ¿Sabes por qué lo haces? Porque quitas los ojos de Jesús. Es como hace rato lo cantábamos, por eso me tronó, me quebrantó mi corazón el Señor. Porque Él es mi ancla de mi barco. Porque un barco sin ancla está a la deriva. No tiene dirección, no tiene dónde apoyarse. Una ocasión, de un libro de Max Lucado, lo leí, donde dice él que se hizo socio, creo en Brasil, se hizo socio de unos brasileños, y se compraron una barca vieja, pero venía un ciclón, creo. Eran como 8 socios del barco viejo con nuestro hermano Max Lucado. Él se ríe porque dice, mis padres me pusieron nombre de perro. Porque en Estados Unidos a la mayoría de los caninos casi siempre les ponen Max. ¿Sí? Y él en su libro lo cuenta. Yo le doy tantas gracias, no los conozco personalmente, pero yo oro mucho por todos ellos porque han sido mis maestros también. Mis maestros, a lo mejor no se puede decir virtuales, ¿verdad? Pero son mis maestros de muchas maneras. Porque también me enseñan sus debilidades.
Y estaba él muy preocupado porque venía el ciclón y les iba a desbaratar su negocio. Él estaba de misionero allá y andaba rascando aquí, rascando allá, porque tenía su familia y tenía que mantenerla. Y que era misionero. Total que dice que lo que tenían de dinero lo invirtieron en riatas, en sogas. No, hombre, que casi envolvieron el navío viejo con puras sogas y lo amarraron a árboles y lo amarraron a piedras y bueno, ellos ya estaban. Y de repente pasó un nativo muy conocido de ellos y él nombra su nombre, ¿no? Pero no lo recuerde. Y que los ve a todos sudando y se sonríe de todos. Y entonces Lucado le dice, ¿por qué te ríes, Mao? No sé cómo se llamaba. Dice, no, mi hermano, dice, eso que están haciendo está incorrecto. Pero ¿por qué? Mira, no. Cuando venga ese huracán, lo único que tienen ustedes que hacer, anclarlo bien. Ánclenlo de los cuatro lados. Y va a venir ese ciclón y no lo va a mover de ahí. Y él lo agarra como una enseñanza. Así es nuestra vida. Nosotros le ponemos curitas, nos amarramos de aquí, nos amarramos de allá, pero cuando vienen esos huracanes en tu vida, ¿en dónde estás anclado? ¿Dónde pusiste tus ojos? ¿Recuerdan a Pedro cuando le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo baje? Y le dice el Señor, sí, Pedro, ven. Y cuando Pedro lo ve, se baja y comienza a caminar. Pero Pedro no lo pierde de vista y a lo mejor dio 4 o 5 pasos. Pero cuando parpadeó y vio toda la tempestad, ya no vio a Jesús. ¿Qué fue lo que vio? El viento y las olas. Y se hundió. Señor, sálvame. Lo levanta el Señor. Hombre de poca fe. Es lo que nos pasa a ti y a mí cuando vemos esos huracanes de nuestra vida. Estamos sentados aquí, confortadamente, con un poquito de frío. Estoy viendo a mi pastor que está ya haciéndose nudito. ¿Sí? Hay veces que cuando hablamos aquí nos da menos frío que cuando estamos escuchando. Pero así pasa. Y cuando vienen las tempestades, yo tengo confianza en Dios. Yo me acuerdo que me senté en una banqueta a llorar. Estaba yo en mi tempestad peor. ¿Y qué voy a hacer ahora, Señor? Me acuerdo de esas tempestades y Él me sacó de ahí. No lo vi, porque la tempestad, el huracán, no me dejaba ver. Pero de una cosa sé, les decían mis hermanos el martes pasado, tienes aquí y aquí que Dios es bueno, porque lo dice la Biblia, ¿sí o no? Pero tú a Dios bueno lo ves hasta allá, hasta el tercer cielo. Pero Dios bueno es allá y es aquí, está a tu lado, está contigo. Ese Dios bueno. No pierdas de vista al autor y consumador de tu fe y de la mía, porque Él es galardonador de quien nos lo busca. Mateo, a lo mejor era un hombre corpulento,
Bueno para hacer tranzas, porque como hay gente inteligente, ¿eh? Ayer le decía a mi hijo, Alonso, que me metí en la política anoche. ¿Cuánta gente inteligente es inteligente para hacer lo malo? Pero esa inteligencia no la usan para el bien. Por eso les decía, ¿cuántos nos hemos preguntado? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto he escuchado? Pero mi vida, ¿cómo está? ¿Cuántos pasos he dado para adelante y cuántos pasos he dado para atrás? ¿Sabes por qué? Porque no dejas que tu corazón arda. Tú necesitas, como yo, estar aquí, ver a esa niña que se está retorciendo de que ya le cobró la silla, ver a mi hermana que ya también, en ese estado en el que ella está, se cansan mucho. Pero ¿saben qué? De una cosa estoy seguro, que Dios te bendice, que Dios no te va a dejar nunca, pero no apartes los ojos de Él. No los apartes, porque Él es galardonador de quienes lo buscan, no de quien los oye, no de los que están. De oídas te había oído, dice Job. Pero dice Job, pero ahora mis ojos te ven y me convierto en polvo y ceniza. Que así lo digas tú. No le estés reclamando. Job nunca renegó de Dios, pero sí le decía, te busco y no te encuentro. Voy al norte, voy al sur, voy al este, voy al oeste y no te veo. Yo veo a mi padre afablemente viendo a su hijo sufrir. Tú no me ves, hijo, pero yo estoy al pendiente de ti. Yo te estoy viendo. Y cuando se le revela, yo lo veo a Job, que cae de rodillas, postrado. Perdón, Señor. Hablé lo que no entendía. Dije cosas. ¿Cuántas veces no le has reclamado a Dios? Yo muchas. Un día le dije que era poco hombre, que mi Dios era, que se enfrentara conmigo, que yo era un varón superior a mi hija. ¿Por qué atentaba contra mi niña? Que si Él era Dios, el Dios Todopoderoso, fuera tal hombre para enfrentarme a mí. Me peleé con Él en una de sus parroquias. Le grité, me retorcí de dolor y lo recuerdo. Y Él fue paciente para conmigo. Todo eso lo recuerdo. Todos esos huracanes de mi vida. Pero ¿saben qué? Seguimos adelante. Van a haber muchas cosas maravillosas que el Señor va a hacer en tu vida. Como se lo dije un día a mi hijo mayor, desanimado, que ya no le encontraba chiste a su vida, casado, un hombre lo que más desea. ¿Qué es eso? Ver sus genes. Cuando se une a una pareja, yo ya en mi vida no va a ser igual, papá. Ya no voy a ser padre, yo ya no voy a tener hijos, ya mi vida no va a cambiar. Cállate, hijo. Cállate. Porque va a haber muchos cambios. Yo no lo sé. Pero una cosa te digo, que soy testigo de lo que Dios hace. Y te lo digo con mi vida. Y les estoy hablando de ese consejo que di hace casi 20 años. Yo no sabía los cambios que iba a haber en mi vida.
ves las barbas de tu vecino a pelar, echa las tuyas a remojar. Ese consejo me lo he repetido muchas veces yo solo. Gracias, Señor, porque has hecho esos cambios en mi vida. Yo los vi como huracanes, pero ahora los veo como Elías lo vio. Vio una tormenta y no estaba Dios. Vio el viento fuerte y no estaba ahí Dios. ¿En dónde vio a Dios? En un silbido apacible. Ese silbido apacible lo vas a tener tú, como yo lo he tenido, y como muchos hijos del Señor lo han tenido, y te podrán dar testimonio de ello, porque todavía el Señor no ha terminado contigo y conmigo. Recuerden, hermanos, no quiten su vista de Jesús. Dice la reina, la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, porque Él es el campeón de la fe. ¿Ven? Él es el consumador de la fe y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te alabamos y te bendecimos. Gracias por la obra, Señor, que tú haces con tus hijos, con cada uno de nosotros. Tienes muchos, Señor, muchos hijos. Unos te entristecen, otros te alegran, otros te angustian, otros te hacemos enojar, pero a todos nos perdonas, Señor, porque tu perdón es incondicional. Gracias por ese privilegio de ser tus hijos. Gracias por la vida de mis hermanos, por los que nos están escuchando. Gracias, Señor, por aquellos que a lo mejor es la primera vez que lo oyen y que quieren conocerte, Señor, y entregar sus vidas a ti. Si tú me estás escuchando, amigo, hermano, quieres entregarle tu vida al Señor, haz esta oración de lo más profundo de tu corazón conmigo y repite dentro de ti, de tu corazón, estas palabras. Señor Jesús, reconozco, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Salvador del mundo. En este momento te entrego mi vida, mi corazón. Perdóname de todo lo que yo haya hecho mal, Señor, aún de lo que no recuerdo. Gracias, porque tú pagaste ese precio. Lo único que puedo hacer es entregarte mis pecados, pedirte que me perdones y me aferro a tu gracia. Y que siempre quede en mi corazón preñado de que mi perdón está en tu cruz, ahí en los pies de tu cruz, Señor. Gracias por ese privilegio que me das. Gracias de tomarme como tu hijo. Y para nosotros, hermanos, gracias, y no quitemos nuestros ojos, nuestra vista de nuestro Señor y Salvador.